Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más para el canal. En esta ocasión tenemos al segundo video de la colección completa de todos los Funko Pops de Bleach, este anime bastante antiguo, y tenemos un Funko exclusivo de la Winter Convention. Bueno, vamos a ver. Sí, de la Winter Convention del 2022, y también tenemos un Funko bastante bouted, ahora actualmente escaso, difícil de conseguir, que es a Rukia con el sticker pre-released de Hot Topic, el sticker rojo. En el video anterior yo he mostrado a Ichigo, pero no lo tengo con este sticker, que es un sticker muy difícil de conseguir. Así que vamos a ver a estos tres personajes, a Grimmjow, a Rukia y a Ulquiorra, para hacer una pequeña review de este video. No se olviden dejar su like, su comentario, nos apoya muchísimo el crecimiento del canal, y también apoyar al recuento de suscriptores, que cada vez va más en aumento. Y sin más, espero que les guste y disfruten del video. Empezamos amigos con el video de hoy. Vamos a continuar con el segundo video de esta colección de Bleach. Van a ser solamente 5 videos, pero vamos a empezar con esos Funkos exclusivos que tenemos aquí. Este es el más actual, el de Ulquiorra, el de la Winter Convention del 2022. Y luego vendría este pre-released de Hot Topic con el sticker rojo. Antes Hot Topic tenía ese tipo de sticker, ahora lo vamos a ver en el video. Y yo tengo a Rukia con el sticker de aquí, ¿no? Que vendría a ser el raro, el difícil de encontrar. El que me está faltando sería Ichigo. Ichigo, como lo mostré en el video anterior, no tiene el sticker rojo, el pre-released, pero de todas formas es un Funko que se ha valorizado en el tiempo, cuesta lo suyo, y lo pueden ir a ver en la lista de reproducciones si es que les interesa. Sin más, empezamos el video del día de hoy, como es costumbre aquí en mi canal, de izquierda a derecha. Miren amigos, acá está Rukia, un Funko muy bonito, muy interesante a lo largo de todo el anime y cómo se introduce sobre todo a la historia. Tenemos aquí Funko Pop Bleach número 60, también es de la Shonen Jump. Rukia, el sticker de Hot Topic, sticker de color rojo, y acá cambia la parte de las letras, ¿no? Dice Exclusive Pre-Released. Es un pre-relanzamiento antes de que salga el regular, y Hot Topic sacaba este tipo de stickers antes, ya ahora ya no. Pero hay muchísimos Funkos que ustedes capaz puedan creer de que no tienen sticker rojo, pero sí tienen el sticker rojo, ¿no? Y son difíciles de conseguir y por ende son un poco más caros. Tenemos aquí el segundo lado, cómo vendría a ser el Funko. Así mostrarían el personaje, a este Shinigami de aquí, con su katana, la Zanpakuto, y tenemos aquí la línea, ¿no? La Wave. Ya pueden ir a ver en esta lista de reproducciones aquí a Ichigo Kurosaki con el Grial junto a Ichigo Hollow, bueno, o Hollow Ichigo, exclusivo de GameStop, un Grial, el Funko más caro de mi colección hasta el momento. Y tenemos en la parte del fondo la representación del primer opening, si mal no me recuerdo, sí, el primero creo. Este vendría a ser la línea, una línea prácticamente de 2 Funkos, y todo lo demás que aparece se supone que deberían de ser exclusivos, pero no lo son. Así que esta vendría a ser la línea chiquita. En el cuarto lado tenemos aquí Rukia de forma vertical, Funko Pop 60, y aquí la carita. Vamos a abrirlo, vamos a ver cómo es por dentro. Recién estoy sacando su caja por primera vez, no lo compro, no lo saco, pero está en buen estado. Vamos a sacar a Rukia de su blister. Viene con 4 sellos de seguridad y un expositor. Vamos a ponerlo, ojalá que se mantenga bien, porque el de Ichigo sí estuvo, en verdad que lo hicieron muy bien, ¿eh? Este también, sí, porque no se salen, es lo bueno. Es chiquito, pero no se sale. Ay, tenemos aquí un Funko caro. Un Funko que compré el año pasado. Podemos ver aquí, ¿no? La ropa de Shinigami, de Rukia, su Zanpakuto también. Este es su Bankai, no es su Bankai, ¿cierto? Su Bankai es de color blanco, así que no podría ser su Bankai, amigos, pero aquí tenemos el personaje con su túnica, su kimono. Se ve un poco simple, ¿no? Se ve un poco simple, pero el personaje es la esencia del anime, lo primero que aparece en la primera temporada y al inicio de la segunda también. Y que está muy bonito. Esto de acá no lo recordaba. Esto de acá es de su Zanpakuto. Viene un poco frágil, un poco delicado, se puede romper. El detalle de cabello también es muy simple, pero tiene una diferencia mínima en comparación con todos los animes que tienen siempre los pelos en punta. Este de acá se ve agradable, se ve pasable, ya que es uno de los Funkos que representa a la mujer, ¿no? En este anime. Pero hay varios, muchísimos más que no han salido hasta el momento. Capaz este año salgan más, ojalá, porque es un anime que tiene pocos Funkos a pesar de toda la trayectoria que tiene, muy similar a la de Naruto incluso. Pero este vendría a ser Rukia, la Shinigami que llega al mundo humano y conoce a Ichigo. Voy a ponerlo en la base giratoria para que lo puedan ver con más detalle. A Rukia. Se está acercando. Lo siento. ¿Quién eres y qué quieres? Si te crees ladrona, no eres buena para nada. Para empezar, no deberías hablarte. Me pateaste, pero ningún humano puede verme. ¿Significa que tú sí puedes? Miren, acá tenemos a Grimmjow, un personaje muy interesante, muy bonito a lo largo de toda esta temporada. Creo que él arranca a partir de la segunda temporada, si mal no recuerdo. Pero vamos a ver cómo es este Funko por dentro. Está muy bonito, ¿eh? Funko Pop 349 Bleach.
exclusivo de Shonen Jump. Tenemos a Grimmjow, el Arrancar número 6, si mal no me equivoco, si mal no recuerdo. Así es como vendría a ser el Funko. Muy bonito. Miren ese cráneo que está al costado y el hueco que tiene, ¿no? Al costado de la espada. Y tenemos aquí la línea. Ah, miren, esta es la segunda línea. Yo pensé que solamente existía una sola línea, que era la de Ichigo y Rukia, pero no, al parecer sería una segunda línea más con Grimmjow y Renji. Ahora, hay una versión exclusiva de Renji que ya se va a venir en un próximo video. Y han salido Funkos actuales este año también, de Bleach. Han salido alrededor de 4, si mal no me equivoco. Aquí está, Grimmjow se mantiene en la caja totalmente igual con el fondo del primer opening del anime. Y acá tenemos, ¿no? Todas las tiendas, pues, ¿no? Que hicieron esto posible, ¿no? Así que vamos al cuarto lado. Cuarto lo tenemos aquí, Grimmjow de forma vertical, Funko Pop 349. Y en el quinto lado, la carita. Vamos a abrirlo, vamos a ver cómo es por dentro. Vamos a sacarle su cajita. Está en buen estado la caja, aunque está en mejor estado que la caja de Rukia incluso. Este Funko, al ser antiguo, no viene con ningún expositor, ni sellos de seguridad también. Acá tenemos a Grimmjow, que vendría a ser prácticamente el antagonista de Ichigo. Como que su contrincante, ¿no? Su Vegeta del anime. Y este personaje, si es que han llegado a ver el manga, o sea, el final del anime, aparece también al final, lo cual me sorprende un montón. Mucha gente pensaba que estaba muerto, pero no, él aparece. Aparece y también pelea en la batalla final, ¿no? O sea, muy interesante. Acá vamos a sacarlo de este blister, que no tiene nada. No tiene expositor, no tiene nada, no sé por qué. Creo que incluso esta wave de Renji y Grimmjow es primero que la de Rukia y Ichigo, no lo sé, déjenmelo en los comentarios, no lo recuerdo, no lo sé tampoco. Acá tenemos aquí el personaje, muy bonito, me gusta muchísimo más que Rukia, tiene mucho más detalles. Y miren el cráneo, bravazo, alucinante el cráneo. Y el cabello también, wow, parece Vegeta, ¿no? El cabello también se ve muy bien. Los ojos de color verde, bueno, las cejas y también un parte de los ojos. Y aparte tiene muchos colores, color turquesa, verde, blanco, color hueso, otro blanco. Y la Zanpakuto que él usa también, ¿no? La espada. Él es un Arrancar, la espada número 6. Si mal no me acuerdo. Y también se le ve el hueco, ¿no? Y literal es un hueco, ¿eh? O sea, no solamente es un punto pintado o algo así, no. Es un hueco que tiene. Y hace la representación al Hollow, ¿no? El kimono también está muy bonito, me gusta mucho, se ve muy bonito, muy fiel al anime, todos los colores. Y está acá, Grimmjow, personaje muy interesante a lo largo de todo Bleach. Vamos a ponerlo ahora en la base giratoria para que lo puedan ver con más detalle a Grimmjow. No olvides mi nombre, segador de almas. Y mejor reza porque jamás lo vuelvas a escuchar. Grimmjow Jaggarjack. Porque la próxima vez que oigas mi nombre serás hombre muerto. Lo prometo. Tenemos aquí a Ulquiorra, amigos. Este es un Funko ya mucho más actual. Del año pasado nada más, hace poquito. Tenemos aquí Ulquiorra, Funko Pop 1182 Bleach. Acá ya no aparece Shonen Jump. Hay algunas variaciones mínimas en la caja, realmente imperceptibles. Aquí, exclusivo, Funko 2022 Winter Convention, una edición limitada. Ulquiorra, la espada número 4, si mal no me equivoco. Así es como se vería el Funko. Acá lo tenemos ya, con sus cuernos, su cráneo y con el hueco, ¿no? El hueco aquí en el pecho. ¿De qué línea es? Bueno, de la línea de Grimmjow y Renji es exclusivo. Esta caja obviamente está en 1000 veces mejor estado que la de acá, ¿no? La de acá sí se nota ya que han pasado los años. Aunque se ve bien, pero aquí así ya viéndolo yo en persona sí se ve que hay una diferencia, ¿no? Esto es ya mate, esto es brillosito, más bonito. Incluso la impresión de Renji y Grimmjow es mucho mejor que la que tenemos por aquí. Pero bueno, son parte de las cajas, ya pasaron años también, ¿no? Cuarto lado, Ulquiorra de forma vertical, Funko Pop 1182 y el quinto lado, la carita. Vamos a abrirlo a este personaje muy interesante que es el que hace despertar el Hollow de Ichigo. Este Funko yo no lo he sacado nunca, ¿eh? La caja está nuevecita. Algunos critican la forma en cómo abro las cajas, pero es mi estilo. Ah, miren, viene con expositor y con sellos de seguridad también. Tenemos acá a la espada número 4, Ulquiorra, un Funko muy interesante. El personaje también es muy bueno. Viene con 3 sellos de seguridad y un expositor. Wow, está muy bonito. Pero me hubiera gustado que hagan ya la versión despertada cuando se convierte en murciélago. Hubiera sido alucinante. ¿Se imaginan en un Funko de 6 pulgadas a Ulquiorra? A su madre, ya convertido en murciélago, o sea, cuando ya está despertado. Wow. Brutal en verdad. Aquí está, tenemos aquí el personaje con el hueco. El hueco en el pecho. A diferencia de Grimmjow, este sí es un punto, no es un hueco. El otro sí era un hueco totalmente. Hubiera sido bueno que hagan ese hueco, o sea, que se vea, ¿no? Pero al parecer no lo han hecho porque acá choca con esta túnica. Dan a entender eso, ¿no? Supongo que es por eso. Pero igual le hubieran dejado un hueco acá.
En fin, el personaje. Lo podemos ver aquí con los ojos medio emo, ¿no? Un personaje, ¿no? Como con estas líneas simulando que está llorando. La espada que él tiene. Y se muestra como un personaje muy serio. La espada número 4. Y miren su cráneo. Miren el cráneo que él tiene. Es muy interesante, es muy bueno. Brilla bastante, más de lo que yo pensé. Pero brilla mucho. El cabello también a la mitad. Como han hecho el monte. Imagino que eso está pegado, ¿no? Como una silicona. Ojalá que no se rompa nunca. Y este debe ser el Ulquiorra. Muy interesante el Funko. Hubiera esperado algo más, un poco mejor. Y no sé cuánto está costando actualmente. Ojalá que no cueste muy caro. Pero este es el personaje de Ulquiorra, la espada número 4. Voy a ponerlo en la base giratoria para que lo puedan ver con más detalle. Llegamos a la parte final, amigos, del video. Vamos a decir el precio de todos los Funko Pops que se están mostrando aquí en pantalla en este diorama. Y empezamos de izquierda a derecha. Vamos a decir cuánto está costando Rukia según Funko App. Y está costando $190. Wow, es un Funko ya bastante caro, se ha valorizado muchísimo en el tiempo. Y esto es solamente con el sticker, no, sin el sticker, o sea, no con el sticker de pre-released. Y no costaría muchísimo más. Yo en su momento cuando compré este Funko, a mí me lo vendieron a 600 soles. Lo que vendría a ser más o menos en promedio algo de $162 más o menos, pero no llega hasta los 190. De todas formas vamos a ver cuánto está costando Rukia en el mercado actualmente en eBay. Como podemos ver, el Funko está costando muchísimo más que $190, está costando prácticamente 200, 220, 250 incluso a veces. Tenemos precios desde 983. Este Funko que dice 365, está raro, ¿no? Está raro porque puede ser falso, puede ser una réplica. 910, 400, 710, 83 soles. Es demasiado riesgoso y dudoso. Otro que es 983. Y si se dan cuenta, todos son Funkos sin el sticker rojo. Si fuera con el sticker rojo, como cuando vimos el de Ichigo, se va a elevar muchísimo más, hasta 2000 soles tranquilamente. Solo por el sticker. Hay otro que lo venda a 1027. El Funko solo, sin caja, 100 soles. 1270. O sea, es un Funko que se ha valorizado mucho. En verdad se ha valorizado muchísimo. Y este es el precio actual en el mercado en eBay. Y bueno, continuamos con Gringer, amigos. ¿Cuánto está costando el Funko de aquí? Según Funko App, está costando $185. O sea, solamente $5 menos. Y Rukia. Obviamente yo no pagué todo ese precio por este Funko. Recuerdo muy bien que me lo vendieron a mí entre 250 y 300 soles. No recuerdo que haya pagado tanto. Pero actualmente sí se ha valorizado mucho. Me ha sorprendido de haber entrado al app y que cueste tanto. Pero vamos a comparar el precio en el mercado actual en eBay para ver cuánto está costando si es que quieren traerse el Funko ahora mismo, ¿no? A la fecha. De entrada podemos ver que hay un Funko gradeado que tiene una firma y que tiene un certificado de originalidad que está costando 2.275 soles. Eso equivale a ¿cuánto? Más o menos $500 aprox. Demasiado. El Funko sin la caja, 761. El Funko solo, 1.216. Otro 873, 897, 728, 637. Es muy relativo, ¿no? Porque por momentos cuesta incluso mucho más que Rukia, por momentos no. Pero de todas formas, el precio que aparece en Funko App es errado, está equivocado, ya que los dos Funkos están costando más de lo que aparece en su página, alrededor de $220 cada Funko. Así que, como pueden ver, 1.642, wow, un precio en reventa muy alto. Se ha valorizado mucho en el tiempo, Gringer. Ahora seguimos con el último personaje que vendrá a ser la espada número 4, Ulquiorra. Este personaje no tiene precio en Funko App, no aparece con precio. No sé por qué, no sé el motivo, no sé qué habrá sucedido. No sé si es una actualización de Funko, que falta poner el precio. A mí me costó 80 soles, me costó ese de acá. Un Funko es actual, así que no se ha valorizado nada todavía. Y vamos a ver cuánto está costando en el mercado actual en eBay. Wow, acá parece que hay un error. 27.670, ¿qué pasó acá? Seguro que se ha confundido, no creo que cueste. Otro que está 80 soles, o sea, como me costó a mí. 58, incluso mucho más barato, como un Funko normal regular. Ahora, tenemos el sticker presencial de la Summer Convention, que lo venden a 655, 728, wow. Solo por el sticker, pues solo por el sticker está subiendo más de 10 veces el precio. Y esto, incluso hay un Funko que está firmado a 728, 1050 soles, demasiado. Pero lo más probable es que en el tiempo este Funko se valorice al igual que los otros. Este vendría a ser el precio de Ulquiorra
en la reventa en eBay. Bueno amigos, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado esta review de estos Funkos antiguos, del segundo video de los Funkos de Bleach, de la colección completa de este anime. Voy a estar subiendo una foto a mi cuenta de Instagram, así que me pueden seguir también por esa red social. Y voy a estar haciendo también un video resumen para mi cuenta de TikTok, porque sí, también estoy en TikTok. Y este mismo video se va a estar subiendo a las diferentes plataformas que tengan el formato de video corto, como es aquí en YouTube, en Shorts y en Instagram por Reels. No se olviden de dejar su like, su comentario, que eso apoya muchísimo el crecimiento del canal y nos motiva aún más a seguir creando contenido en esta plataforma. Y también, gracias a su apoyo, el recuento de suscriptores va en aumento, cada vez va creciendo más y esta comunidad va creciendo. Que sin más, nos vemos en un siguiente video de Bleach y que vendrá a ser el tercer video. Nos vemos ahí. Chao.